Buenas tardes. Hola, Para la tarde de hoy tenemos el tema falla hepática aguda sobre crónica. Mi nombre es Caterina Villamizar. Yo soy fellow de cuidado crítico de la Universidad de Antioquia. La docente tutora de esta charla fue la doctora Mercedes González. Entonces, vamos a hablar primero en qué consiste este síndrome, cuál es la definición, la epidemiología, los factores precipitantes, las disfunciones de órgano que se presentan, el trasplante hepático en el contexto de la falla aguda sobre crónica y pues unas conclusiones de la revisión de este tema. Bueno, entonces, ¿qué es ACLF? Esa es la sigla de este término que es Acute on Chronic Liver Failure. Y básicamente hace referencia a un deterioro agudo de la función hepática que ocurre en un paciente que tiene antecedente de una enfermedad hepática compensada o descompensada estable. Se asocia a un evento precipitante y conlleva una disfunción orgánica múltiple que aumenta de forma significativa la tasa de mortalidad a corto plazo. Entonces, vemos acá en esta gráfica, en la línea azul, cómo sería pues el comportamiento del deterioro de la función hepática en el tiempo de un paciente cirrótico. En la línea roja vemos ese mismo paciente que tiene adicionalmente una descompensación aguda. ¿Qué característica tiene adicionalmente este síndrome? Que la función hepática es parcialmente recuperable, pero igual pues va a seguir evolucionando hacia la cronicidad. Bueno, entonces, eh, para hacer un contexto epidemiológico, recordar que la enfermedad hepática es la séptima causa de muerte en adultos entre 25 y 44 años y la quinta causa de muerte entre los 45 y 64 años en el mundo. Se estima que en Estados Unidos alrededor del 0.27% de la población posee una enfermedad hepática crónica. En Francia la estimación es 0.3%. Para Colombia no tenemos cifras pues, exactas al respecto. Alrededor de 26.000 admisiones en UCI al año están relacionadas con cirrosis y la mortalidad hospitalaria de estos pacientes es elevada, es superior al 50%. Una consideración importante es que el 70% de los pacientes identificados como cirróticos no habían sido previamente diagnosticados con enfermedad hepática. Eso quiere decir que en la comunidad tenemos pues un importante número de personas con enfermedad hepática no diagnosticada ni tratada. Alrededor del 5 al 7% de las personas con enfermedad hepática compensada transitan anualmente a un cuadro descompensado. La expectativa de vida en un paciente con enfermedad hepática compensada es de 12 años, pero ocurre una descompensación aguda, disminuye a 2 años. Y, por ejemplo, en el caso del sangrado gastrointestinal, que es una de las causas de descompensaciones agudas, la mortalidad a 5 años cuando se presenta una vez es del 20%, pero cuando hay un segundo hit, una segunda agudización, la mortalidad a los 5 años aumenta al 88%. Este es un concepto que es relativamente reciente, más o menos en el año 2013 se empieza a hablar de este concepto, porque pues no se tenía como clasificado de forma sindromática aparte y encontramos distintas definiciones. Esta es la definición de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado y la Falla Hepática Crónica, basada en un estudio retrospectivo que ellos hicieron en la población de 8 países europeos. Entonces, ¿ellos qué dicen? Este es un síndrome en pacientes cirróticos caracterizados por descompensación aguda, disfunción de órgano y alta tasa de mortalidad a corto plazo. ¿Qué los puede descompensar? Una encefalopatía hepática, una hemorragia gastrointestinal, ascitis y o infecciones bacterianas. Y la disfunción puede ser a diferentes niveles: hígado, riñón, sistema respiratorio, circulatorio y la coagulación. Este es entonces el estudio a partir del cual ellos realizan esa definición. En total, incluyó la información de 1.340 hospitalizados con el diagnóstico de cirrosis más enfermedad aguda entre febrero y septiembre del 2011 en 29 unidades hepáticas de 8 países europeos. Entonces ellos miraron las disfunciones orgánicas que presentaron estos pacientes y la mortalidad a 28 días. Bueno, entonces, ¿qué veían ellos? De esos 1.343 pacientes que fueron hospitalizados por cirrosis, 303 tuvieron una descompensación aguda de su falla hepática y algunos recibieron trasplante
de los que no recibieron trasplante, la mortalidad a 28 días fue del 30% y la mortalidad a 90 días del 51%. Es bastante alta. Los pacientes que pues estaban con enfermedad hepática, que es esta otra cuadrito, enfermedad hepática, pero sin una agudización de su enfermedad hepática, estaban hospitalizados por alguna otra razón, la mortalidad a los 28 días era del 2%, a los 90 días del 10%. Entonces, pues esto impacta bastante ese desenlace. Ellos usaron una escala que denominaron el Cliff SOFA, que básicamente es como un sofá ajustado al paciente con enfermedad hepática. Entonces, miran los valores de bilirrubina, creatinina sérica, la encefalopatía hepática y el grado que tienen, los valores de INR, los valores de presión y los soportes que tienen y los valores de PAFI o SAFI. Entonces, ¿qué observaron ellos? Acá entonces estamos viendo en la primera columna el número de órganos o sistemas disfuncionantes y si este se acompañaba de una disfunción una encefalopatía leve a moderada y si se acompañaba de una disfunción renal más una encefalopatía leve a moderada. Entonces ellos en general que vieron que si falla pues un sistema, uno solo de los sistemas y se acompaña pues de una encefalopatía leve a moderada, la mortalidad de este grupo era en general alrededor del 15-18%. Cuando habían dos órganos implicados, aumentaba la mortalidad del 32-38%. Cuando eran tres o más, la mortalidad era el 78-80%. Entonces vemos acá básicamente eso y entonces ellos hacen esta clasificación de una agudización de la falla hepática crónica en 3 grados. Entonces la 1, que es ese grupo que tiene asociada falla renal o disfunción de otro órgano y disfunción renal, que sería el que tiene esta mortalidad a 28 días alrededor del 20% y a 90 días alrededor del 40%. El grado 2 tiene 2 disfunciones de órganos y tiene pues una mortalidad un poco mayor. Y el grado 3, 3 o más disfunciones, con una mortalidad del 70% a 28 días y del 80% a los 90 días. A partir de este mismo estudio, desarrollaron pues un score pronóstico de mortalidad en estos pacientes. Entonces, el estudio que les mostré se llama el estudio Canonic y de a partir de ello, ellos plantean este score con diferentes valores específicos para las variables, o sea, le hacen un ajuste al CLIF y validan este otro score. Y se comparó su capacidad de decir la mortalidad respecto al MET, al MELTNA y al Child-Pugh, que pues son de enfermedad hepática crónica, y los evaluaron en el contexto de la crónica agudizada. Y pues de acuerdo a los valores, se ve que entre mayor valor del score que ellos diseñaron, mayor es la mortalidad del paciente, y el área bajo la curva ROC de este score que ellos plantean es pues mejor que el MELNA, entonces pues, y el Child-Pugh. Entonces se sugiere en esta subpoblación usar pues unos scores específicos, puede ser el de la Sociedad Europea. Tiene mayor capacidad predictiva y reduce los errores de predicción a los 28, 90, 180 y 365 días. La recomendación del uso de este score está dentro de las guías americanas de gastroenterología. Bueno, hay otra definición que pues es la del consorcio norteamericano y pues básicamente nos dice algo muy similar, disfunción de 2 o más órganos extrahepáticos y que es potencialmente reversible en ausencia de tratamiento, soporte o trasplante lleva a la muerte. Entonces, de esta, qué pena, y una definición adicional que es la Asociación del Pacífico, una definición de la Asociación del Pacífico Asiático para el estudio del hígado, y ellos establecen pues unos valores específicos de bilirrubinas, INRs, de actividad de la protrombina, que se asocia además a encefalopatía hepática. Entonces aquí como el resumen de las 3 definiciones, la que proponen los asiáticos, que enfatiza sobre todo en disfunciones hepáticas, tiene unos valores de bilirrubina y de INR pues menores respecto a los que nos pide la Sociedad Europea y la americana. Esto la hace pues más sensible, menos específica. La europea ya nos da pues adicionalmente unas referencias en relación al sistema circulatorio y respiratorio.
¿Por qué traje todas estas definiciones? Es para mostrar que este es un concepto nuevo que se está construyendo. Igual hay que ir mirando la sensibilidad y especificidad de estas definiciones. Entonces, bueno, básicamente tenemos entonces un paciente con cirrosis o enfermedad hepática crónica que tiene un factor precipitante. En el estudio Canon, en el europeo, lo que muestran es que lo que más se asocia a precipitar esta agudización son infecciones, seguido de consumo pues, de alcohol, y ya vienen otras causas como son la hemorragia de vías digestivas, las hepatitis virales de novo, el estado posoperatorio, o incluso de procedimientos no tan invasivos como endoscopias. Entonces, bueno, hace la falla hepática, debe hacerse una reanimación y soporte de los órganos, tratar el factor precipitante y hay que evaluar si el paciente mejora o no mejora, si no mejora, si es candidato a trasplante. Entonces, factores precipitantes, la hemorragia de vías digestivas. Recordar pues que los pacientes cirróticos pueden desarrollar varices esofágicas o gástricas. Se dice que alrededor del 30 hasta el 90% de los pacientes cirróticos presentan varices esofágicas y esto es secundario pues a la hipertensión portal. La prevalencia de las gástricas está reportada entre el 5 y el 33%. La mortalidad a 6 semanas después de un sangrado variceal es del 20% y lo que les mencionaba, si se presenta una segunda descompensación, puede aumentar hasta el 88%. Las varices esofágicas, hay múltiples clasificaciones. Las más usadas es la clasificación de Baveno, la clasificación de Beppu y la clasificación de Kohn, y básicamente nos hablan del tamaño de las varices, de si estas son visibles en las dos fases del ciclo respiratorio, y nos habla también si desaparecen con la insuflación de aire durante la endoscopia. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo en el primer recuadro unas varices pequeñas, estas serían grado 1, en estas vemos unas varices grado 2, ya son un poco más notorias, pero aún siguen pues con la insuflación disminuyendo su tamaño. Acá vemos unas grado 3. Y bueno, las diferentes presentaciones que podemos encontrar en una endoscopia. Acá vemos ya imágenes de varices que han sangrado o están sangrando. En la primera vemos una úlcera varicial. Este es un paciente que le hicieron pues una ligadura con banda. Aquí vemos un signo que es como este pequeño reborde blanco, que es un signo de sangrado reciente. Este pues también es otro signo de sangrado. Aquí vemos una varice rota. Aquí vemos pues un sangrado continuo y un sangrado pues en jet. Bueno, entonces los factores de riesgo para desarrollo de varices, un gradiente de presión venosa hepática mayor de 10 milímetros de mercurio, en el screen inicial endoscópico, la presencia pues de una enfermedad Child-Pugh B o C, y pues los factores de riesgo para el sangrado variceal son varices mayores a 5 milímetros, un score alto MELD, el continuo uso de alcohol, un gradiente de presión venosa hepático mayor a 16 milímetros de mercurio y la presencia de coagulopatía. ¿Qué hacemos entonces ante unas varices sangrantes? Lo que vamos a hacer es aportar volumen, aportar pues un soporte al paciente para manejar su choque hemorrágico. Los niveles de transfusión para este contexto pues se conserva un valor de hemoglobina de 7 y pues ya en el choque hemorrágico entrar a consideraciones especiales. Es importante que estos pacientes tengan profilaxis antibiótica porque se ha visto que hacen mayor translocación bacteriana intestinal y más infecciones si no se administra y más mortalidad. Entonces debe administrarse la profilaxis antibiótica y se debe acompañar pues con farmacológico con terlipresina para disminuir el flujo a nivel esplácnico. La idea es que en las primeras 12 horas estos pacientes ya deben tener pues su endoscopia realizada. Si el paciente llega muy inestable, la sugerencia es reanimarlo y luego sí realizarle la endoscopia. El manejo, ¿cómo se hace? Se hace con escleroterapia, se hace con bandas y en caso de no poderse realizar un manejo inicial, hay una medida temporal
que es el balón, pero pues dura máximo 24 horas. Después se debe retirar y hay que tener en cuenta que probablemente va a sangrar después del retiro. Cuando hay pues un sangrado que persiste, a pesar de estas medidas, pues está la alternativa de realizar un shunt portosistémico, que pues es una medida salvadora en este contexto, pero ya vamos a ver que se relaciona con encefalopatía hepática. Entonces, lo que les decía, hay que hacer siempre profilaxis antibiótica porque reduce las infecciones bacterianas, todas las causas de mortalidad, la incidencia de resangrado y la estancia hospitalaria en estos pacientes. Y la consideración del fármaco usar debe ser de acuerdo a la flora local. Las varices gástricas, entonces, en alrededor del 25% de los pacientes se presenta. La incidencia de sangrado es del 16 al 45% a los 3 años desde su diagnóstico y se asocian a mayor mortalidad que las esofágicas. Hay diferentes clasificaciones. La clasificación clásica es la de Sarin, que nos las divide en aquellas que se encuentran en la curvatura mayor, la curvatura menor y el cuerpo. Sin embargo, pues esta tiene una limitación y es que no se correlaciona bien con la irrigación que tiene el estómago. Por eso se planteó la clasificación de Saad-Caldwell, que pues es como la que ha empezado a entrar en vigencia. Entonces vemos acá los hallazgos endoscópicos de unas varices gástricas. La primera está ubicada en la curvatura mayor. Vemos en la segunda una que está ubicada en la curvatura menor. Aquí vemos una que pues adicionalmente tiene pues como un spot rojo, que pues es un signo de mayor probabilidad de sangrado. Y aquí vemos ya un spot mucho más grande que nos indica que el paciente presentó el sangrado. Aquí vemos entonces diferentes imágenes de varices gástricas con sangrado activo. Bueno, ¿cómo se manejan las varices gástricas? Con inyección endoscópica de N-butil 2-cianoacrilato, ligadura con banda, colocación de clip endoscópico y lo mismo, si no se puede controlar, temporalmente se puede taponar con un balón. Si no, tenemos entonces este es el shunt portosistémico transyugular intrahepático o TIPS, del cual les hablaba, que básicamente lo que busca es derivar sangre de la porta a la hepática. Y pues esto nos libera un poco la presión a nivel hepática, pero a la vez nos limita el metabolismo hepático y esto pues tiene consecuencias a diferentes niveles. Por eso es una medida temporal. Lo mismo, debemos colocarle antibiótico profiláctico a los pacientes con varices gástricas, así como a los de varices esofágicas. Bueno, entonces ese es como el primer precipitante. Otro de los precipitantes son entonces las infecciones. Entonces, ¿qué consideran en los pacientes con enfermedad hepática que tienen la inmunidad celular y humoral deprimida? Además, tienen una disbiosis del tracto gastrointestinal, tienden a tener un pH más básico y a tener mayor cantidad de bacterias que producen pues mayor cantidad de amonio. Adicionalmente, presentan mayor tasa de translocación bacteriana, especialmente si tienen hipertensión portal. Se dice que alrededor del 35% de los pacientes con enfermedad hepática presentan al ingreso o en el curso de su hospitalización una infección y las infecciones en ellos aumentan 4 veces el riesgo de muerte. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes? Las del tracto gastrointestinal, la peritonitis bacteriana espontánea, infecciones respiratorias, infecciones de piel. Ellos además pues son pacientes que además de su condición pues, de inmunosupresión y el contacto constante con el entorno hospitalario, tienen más riesgo de infección nosocomial, de infección, por ejemplo, en gérmenes multidrogos resistentes e infecciones fúngicas. Entonces, bueno, aquí es el abordaje inicial del paciente con infección y que tiene enfermedad hepática. Es muy importante tener en cuenta que si el paciente tiene ascitis, debemos hacer una paracentesis, porque debemos descartar pues la peritonitis bacteriana espontánea. Su incidencia en pacientes hospitalizados es del 5 al 25%, la mortalidad del 30%, y para su diagnóstico basta con encontrar un recuento de neutrófilos mayor a 250 células por litro en líquido acítico. ¿Por qué basta con esto? Porque hasta el 50% de los cultivos del líquido son negativos y hasta el 50% incluso
dicen que solo el 25% de los hemocultivos van a ser positivos. Entonces debemos tener un alto índice de sospecha al encontrar pues neutrófilos allí en el líquido asítico. Los síntomas pueden cursar con fiebre, dolor abdominal, encefalopatía, pero hasta el 30% de los pacientes son asintomáticos. Entonces siempre estudiarles el líquido asítico. ¿Qué tipo de bacterias se aíslan en el líquido asítico? Esta es una publicación del grupo de patología de la Universidad de Antioquia y las predominantes son entonces E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium y Staphylococcus aureus. Cuando miramos los perfiles de resistencia, por ejemplo, el de la E. coli, vemos que el 70% de los aislamientos que se hacen en urgencias, en UCI o en hospitalización son resistentes a la ampicilina y a la ampicilina sulbactam. Entonces, de entrada descartamos ese manejo antibiótico. En este estudio nos muestran que el 12% de las E. coli son BLEB. De los Staphylococcus aureus que se aíslan, el 30% son meticilinos resistentes. Y bueno, vemos acá también que la incidencia de la Klebsiella BLEB es de alrededor del 14%. Entonces, pues hay una diferenciación que ellos hacen entre la adquirida en la comunidad, para la cual hay menos datos, versus la identificación que se hace en el contexto de la hospitalización, y basados en ello sugieren que para los pacientes con peritonitis bacteriana espontánea adquirida en la comunidad, empecemos con una cefalosporina de tercera generación, y para la peritonitis bacteriana nosocomial, se administre se administre un carbapenémico o tigecyclina, teniendo en cuenta pues la incidencia de gérmenes BLEB en la peritonitis bacteriana espontánea nosocomial. Aparte pues del manejo antibiótico, se va a hacer una expansión con volumen, con albúmina. Se debe, posterior pues al tratamiento del episodio, dejar una profilaxis secundaria con norfloxacina. Y en relación a los inhibidores de la bomba de protones, ellos aumentan el pH gástrico y favorecen la disbiosis. Entonces, pues también es una de las recomendaciones evitarlos, aunque en la literatura los efectos de estos inhibidores, pues algunos muestran que se afectan, otros que no, clínicamente, los desenlaces clínicos. Otras causas de descompensación, el alcohol, los medicamentos pues, que generan lesión hepática, los que con más frecuente usan nuestros pacientes con enfermedad crónica del hígado son antimicrobianos, y no nos olvidemos de los medicamentos naturistas. La hepatitis viral también puede ser de nuevo, entonces siempre estos pacientes deben estar vacunados pues contra hepatitis A y B. Los procedimientos quirúrgicos, entonces en el perioperatorio puede desencadenar una agudización de una falla crónica, y hay unos scores de riesgo para eso, como el de Mayo Clinic o el Vocal Pen Score, incluso en procedimientos no quirúrgicos, como endoscopias. Este es el de Mayo Clinic, tiene pues libre acceso en internet, y básicamente con estas variables, la edad, el ASA, los valores de bilirrubina, creatinina, INR y la etiología de la cirrosis, nos predice la probabilidad de muerte de los 7, 30, 90, 1 año y 5 años. Entonces eso es importante, por ejemplo, en el contexto de cirugía electiva para decisiones informadas. Bueno, entonces en cuanto a las disfunciones de órganos, tenemos la encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática tiene una incidencia de 11.6 por 100 personas con cirrosis por año. El 40% de los pacientes a los 5 años desde el diagnóstico de su enfermedad cursan con algún grado de encefalopatía hepática. En el diagnóstico, en pacientes que tienen TIP, la incidencia de encefalopatía hepática es hasta del 50%. Hay un concepto que es la encefalopatía mínima, que pues no es evidente, no es fácilmente evidente, sino que se demuestra con la aplicación de pruebas psicométricas, y la incidencia de esa encefalopatía mínima en los pacientes cirróticos es hasta del 80%. Entonces, básicamente, la fisiopatología de la encefalopatía hepática, el amonio pues juega un rol fundamental. Entonces, la hiperamonemia que posee el paciente con cirrosis hepática
Se fundamenta en la disbiosis que tiene una flora bacteriana que produce más amonio, adicionalmente en la incapacidad del hígado para depurarlo, y esto sumado a los cambios en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica que ellos tienen por el estado proinflamatorio en el que viven, hace que entren pues más fácil a la astroglía. Cuando está en la astroglía sintetiza glutamina y esa acumulación de glutamina conlleva a un edema de la astroglía. Puede incluso llevar a la muerte de esas células. Entonces, podemos tener una encefalopatía hepática que nos lleve a un daño permanente y no reversible. Bueno, los desencadenantes que ya los vimos, y es una sumatoria de factores. Aparte de lo que hemos mencionado, la hiperamonemia, el hecho de que el paciente esté séptico también lo lleva a un estado de mayor encefalopatía, y pues otras comorbilidades, los trastornos electrolíticos que ellos tienen. Los grados de la encefalopatía, entonces está la encefalopatía mínima, que es la que les comentaba que solo se identifica con pruebas neuropsicológicas o psicométricas. Está la grado 1, es un paciente que pierde un poco pues como la atención, que puede estar eufórico o un poco ansioso, tiene dificultades para operaciones matemáticas simples, tiene alteración del patrón de sueño. En la mínima y la grado 1, cuando no tiene una buena red de apoyo, puede ser difícil identificarlos, porque pues no sabemos exactamente la condición basal del paciente. La grado 2 es ya más evidente, es un paciente letárgico, desorientado en tiempo, cambios en la personalidad, tiene comportamiento inapropiado, asterixis, dispraxia. En la grado 3 ya es un paciente que pues puede estar somnoliento o estuporoso, confuso, y en la grado 4 es un paciente en coma. Hay otra clasificación, aparte de la severidad de la encefalopatía, según la enfermedad de base. Entonces, la tipo A es secundaria a una falla hepática aguda, la tipo B es secundaria a un bypass portosistémico con daño hepático intrínseco, y la tipo C es cirrosis con hipertensión portal y además con transportos sistémicos. También puede ser clasificada por su presentación en el tiempo como episódica, recurrente o persistente, y puede ser pues también como con los factores de precipitación identificados o no identificados. Los pacientes que cursan con encefalopatía hepática en el contexto de la ACLF presentan niveles más altos de amonio que en otros contextos de enfermedad hepática, una respuesta inflamatoria sistémica marcada, menor saturación yugular venosa de oxígeno, y pues eso aumenta su mortalidad a corto y largo plazo. Estamos viendo la resonancia magnética cerebral de un paciente con una enfermedad hepática crónica, esos 6 meses antes de una hospitalización por una descompensación aguda. Aquí vemos la resonancia, el paciente tuvo una descompensación aguda, le toman una difusión y vemos que hay hallazgos de patrón difuso, sugestivos de edema citotóxico en el giro cingulado, en la corteza insular, en los lóbulos temporales, en los lóbulos frontales y en el tálamo. 9 meses después de ese cuadro clínico, pues el paciente salió con vida a la hospitalización. 9 meses después le toman una imagen cerebral en donde se ve una atrofia en las zonas corticales que habían tenido ese patrón difuso de edema citotóxico, o sea, el daño fue permanente. Entonces, ¿qué queremos hacer en los pacientes con encefalopatía hepática? Reducir la duración de la encefalopatía, limitar sus consecuencias, prevenir su recurrencia, disminuir las admisiones hospitalarias y recobrar pues, la función social del paciente. Cuando nos llega un paciente con encefalopatía hepática, vamos a hacer pues, un enfoque por ABC, le damos los soportes que requiere, le damos pues, un manejo general y del precipitante, y el manejo específico de este tipo de encefalopatía. El estándar es con lactulosa, rifaximina, y hay otros medicamentos que según la disponibilidad podemos también usar.
como es la L-ornitina, L-aspartato, los aminoácidos de cadena larga, la albúmina. Básicamente los que pues casi siempre tenemos disponibles son rifaximina, lactulosa, probióticos. Lo que hace la lactulosa es aumentar pues las deposiciones del paciente, aumenta el tránsito intestinal y con ello disminuye la posibilidad de absorción del amonio. Además, también impacta el pH a nivel intestinal, lo disminuye y eso favorece que cambie la flora hacia una flora pues como más acercada a lo normal. La rifaximina es un antibiótico de amplio espectro que administrado de forma oral tiene poca absorción sistémica y nos ayuda a controlar también pues esas bacterias propias de la disbiosis. La L-ornitina L-aspartato o LOLA lo que hace es favorecer la síntesis de glutamina en el músculo y para sintetizar la glutamina se usa el amonio. Entonces eso también baja las concentraciones de amonio sérico. Esos son pues los que están soportados mayoritariamente por la experiencia, por la evidencia. Este es una revisión de Cochrane del año 2016, en donde muestra cómo el uso de lactulosa impacta la mortalidad, disminuye la mortalidad. Entonces, pues básicamente debemos emplear estos fármacos para el tratamiento de nuestros pacientes. Y pues también disminuye la encefalopatía. ¿Qué otro compromiso van a tener? Compromiso renal, pulmonar, que lo vamos a revisar en una próxima presentación. El compromiso circulatorio, recientemente pues hicimos una revisión de vasopresores en paciente con síndrome síndrome hepatorrenal. Entonces sabemos que los objetivos de presión arterial media en ellos deben ser superiores a los que manejan de forma basal. La idea es aumentarle al menos 10 milímetros de mercurio o 20% de la media que ellos manejan. En esta que es la guía americana ponen la norepinefrina como el vasopresor de elección en ACLF. Cuando pues hacen coagulopatía, entonces muchos la hacen, entonces la pregunta es cómo guiamos la transfusión en pacientes con enfermedad hepática crónica agudizada. Este es un estudio que compara establecer como unos parámetros estándar versus guiarlo por tromboelastografía. Entonces los pacientes fueron aleatorizados a estos dos grupos. El cuidado estándar era, si el ENR era mayor a 1.8, transfundir 10 mililitros por kilo de plasma fresco, y si las plaquetas están por debajo de 50.000, transfundir una aféresis de plaquetas. Esto para pacientes que iban a ser llevados a procedimientos. Ya les voy a mostrar qué procedimientos se les hicieron. Y en la guiada por tromboelastogramas se transfundían cuando el tiempo R era mayor a 40 minutos. Recordemos que el valor usual normal es de 10 minutos, pero pues ellos establecieron un tiempo más prolongado en los pacientes con enfermedad hepática. Y la amplitud máxima del coágulo es menor a 30. El valor normal es de 30 a 50. Entonces también pues establecieron un valor. Bueno, vemos acá entonces qué tipo de procedimientos realizaron a esos pacientes. La mayoría, el 43% de pacientes fueron llevados a procedimientos de bajo riesgo de sangrado, como eran paracentesis, colocación de un acceso venoso central. El 6% fueron llevados a ligadura de varices y ya otro tipo de cirugías como resección hepática, cirugía abdominal, radiofrecuencia por ablación y polipectomía. Incluso uno para toracotomía tiene una representación que me parece muy bajita pues en el estudio. Y vieron pues que los pacientes que eran transfundidos guiados por tromboelastograma, vemos acá entonces la cantidad de plasma transfundido. Cuando se hizo guiado por tromboelastograma, se usaron en total 4 litros de plasma y en los del manejo estándar 11 litros de plasma. Para la cirugía de bajo riesgo. Para la cirugía de alto riesgo, con los parámetros que ellos establecieron, ninguno del grupo de TEC requirió transfusión y en el grupo estándar se transfundieron 6.5 litros. Y en las plaquetas, en el grupo de bajo riesgo, entonces vemos que se transfundieron cuando se dio por TEC 22 aféresis, en el grupo de alto riesgo de 28 y en los de alto riesgo, en el grupo TEC 6 aféresis se transfundieron
en el otro grupo 78. Entonces vemos que se ahorró, pues disminuyó el uso de hemoderivados. Y cuando se ven los desenlaces, vemos que no hubo diferencia significativa en los sangrados en el procedimiento, o sea, no hizo daño guiarlo por TEP, y en los efectos adversos, un paciente del grupo estándar presentó una reacción asociada a la transfusión. Listo. Bueno, esto es como una integración de los objetivos del manejo, ya los hemos ido hablando durante la charla. Y por último vamos a hablar entonces de la indicación de trasplante hepático en este síndrome ACLF. Entonces, esta pues es la guía americana para la evaluación de paciente adulto potencial receptor de trasplante. Ellos nos dicen dentro de de las indicaciones para trasplante están las complicaciones agudas de la cirrosis, y allí pues enmarcaríamos el síndrome que estamos revisando. Y dicen, una consideración importante es que si en un paciente pues con enfermedad hepática que va a ser llevado a trasplante, encontramos una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, o una lesión renal aguda que ha requerido soporte dialítico por más de 8 semanas, entonces debemos considerar hacer un trasplante dual de hígado y riñón. Las contraindicaciones absolutas son una neoplasia activa extrahepática, un colangiocarcinoma intrahepático, enfermedad cardiopulmonar severa, sepsis no controlado, el uso pues la dependencia al alcohol o sustancias psicoactivas. Entonces pues también tenemos que ver el contexto de nuestro paciente, porque muchos van a ser agudizados por el consumo de alcohol. Y relativas la edad, la presencia de trombosis venosa portal, la infección con el virus del VIH, la obesidad. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen ACLF y son trasplantados? Este es también pues un estudio europeo, y es un estudio retrospectivo que estudió 8 centros hospitalarios de países europeos. En total, 264 pacientes con ACLF reclutaron pues en el periodo que ellos miraron. Entonces, aquí vemos qué es lo que pasaría normalmente en un paciente con ACLF si le disfusiona un órgano, 2, 3 o 4, y pues en el transcurso del tiempo. Acá vemos en rojo los países, en rojo en cada uno de los países, cuántos fueron los trasplantes que se hicieron de acuerdo al ACLF score. Este es grado 3, es más severo, grado 2, grado 1. Y la sobrevida. Entonces vemos en los trasplantados que la sobrevida se impactó positivamente al año. La sobrevida en promedio fue superior al 80%. Y vemos que la mortalidad de este síndrome es del 50%. Entonces, si los trasplantamos, cuando tienen pues los criterios, logramos un impacto positivo. Los factores asociados a mortalidad fue al momento de llevarlos a cirugía un lactato mayor a 4 milimol por litro, requerimiento de terapia de reemplazo renal e infección por germen multidrogo resistente. Esta es la guía colombiana para trasplante hepático. Ellos definen la urgencia cero pues como una condición en la que se va a priorizar el trasplante de una persona que, de no ser trasplantada, podría morir en los siguientes 7 días. Y vemos cuál es la urgencia cero que ellos definen para hígado, y es para falla hepática aguda. Y ellos hablan, aquí resaltan que es paciente sin enfermedad hepática previa. Dan unos criterios para enfermedad hepática aguda asociada a acetaminofén o no acetaminofén. Los otros criterios que hay para poner un paciente en urgencia cero es que haya disfuncionado un hígado trasplantado, que haya una trombosis de la arteria hepática en un hígado trasplantado, en un paciente con enfermedad de Wilson descompensada en forma aguda, que sería pues solo una de las formas de la presentación de ACLF, y pues la aplicación de estos criterios de unos, que también es para falla aguda. Entonces, ¿qué vemos? Que no es claro, pues acá como en la guía colombiana, qué hacer con estos pacientes con ACLF, porque quedan como excluidos de la urgencia cero.
En conclusión, entonces, este es un síndrome de reciente caracterización que se asocia a una alta tasa de mortalidad, cuyos desencadenantes más frecuentes son las infecciones, el alcohol y la hemorragia de vías digestivas. La prevención y manejo de los factores precipitantes es fundamental para evitar que los pacientes lleguen a este estado con alta probabilidad de muerte. Tener en cuenta que en estos pacientes la incidencia de infecciones por gérmenes multidrogoresistentes y la enfermedad fúngica es más prevalente que en la población general, que las disfunciones orgánicas tienen unas especificidades en el paciente cirrótico y pues con enfermedad hepática. Debemos dar un manejo de soporte y manejo de la causa desencadenante y que ellos pues deberían ser potenciales receptores de un trasplante porque la evidencia reciente nos muestra que su sobrevida pues es favorable. Listo, gracias.